El frío del concreto se filtraba a través de la tela de mi pantalón, un frío húmedo y desalmado que parecía trepar por mi columna vertebral hasta anidar en la base de mi nuca. Estaba sentada en la acera, justo afuera de la imponente puerta de caoba que, hasta hace apenas 10 minutos, había considerado, con una ingenuidad casi criminal, parte de mi hogar. El aire de la noche en Zapopan era fresco, con ese aroma a tierra mojada y jazmines que siempre había amado, pero yo temblaba por algo mucho más profundo que la temperatura. Mi mejilla derecha ardía, un calor punzante y humillante que era el eco del golpe de mi yerno, Macario, un eco que resonaba en mi cráneo con más fuerza que el portazo que acababa de sacudir el silencio de la opulenta calle. Mi cabello, que siempre llevaba recogido en un moño impecable de arquitecta retirada, estaba suelto y enredado. Algunos mechones pegados a la piel húmeda de mi cara, un desorden que reflejaba el caos que se había desatado en mi interior. Era un recordatorio tangible, casi grotesco, de cómo mi propia hija, mi única hija, Berenice, me había agarrado y arrastrado hacia la puerta como si fuera un objeto indeseado. «Son $3 millones, mamá. O nos los das o te largas». Sus palabras no habían sido un grito de rabia, no, habían sido algo peor, un silbido venenoso, una declaración de principios dictada con una claridad aterradora. Eran la daga de hielo que se había clavado en el centro de mi pecho, rompiendo no solo mi corazón, sino la ilusión de toda una vida. Y luego, el empujón final, el portazo y el clic definitivo de la cerradura. Fin de la discusión, fin de la familia, fin de la farsa. Al otro lado de la calle, una luz se encendió y luego se apagó con la misma rapidez en la ventana del segundo piso de la casa de la señora Socorro. ¿Me había visto? Por supuesto que sí. ¿Cómo no verme? La calle estaba bañada por la luz blanca de las farolas de diseño, que no dejaban lugar a las sombras. Vio a su vecina de 62 años, Guillermina de la Fuente, la arquitecta condecorada, la mujer que siempre saludaba con una sonrisa en sus paseos matutinos, ser arrojada de la casa de su hija como si fuera un saco de basura. Sentí una oleada de vergüenza, tan caliente y punzante como el dolor en mi mejilla. Quería que la tierra me tragara, pero la vergüenza fue reemplazada casi de inmediato por una calma gélida, una lucidez casi sobrenatural que solo llega en los momentos de quiebre absoluto, cuando ya no queda nada por perder. Ellos veían a una víctima, veían a una anciana frágil, confundida y humillada, una figura patética sentada en la oscuridad. Veían a una madre con el corazón roto, despojada de su dignidad y a punto de quebrarse. Estaban profundamente equivocados. Macario, con su sonrisa falsa y sus trajes caros que no podían ocultar el hedor de sus fracasos. Berenice, mi niña, con sus ojos que alguna vez reflejaron amor y curiosidad y que ahora solo eran dos abismos de una codicia insondable. Ambos habían cometido un error de cálculo garrafal. Habían subestimado a la mujer que con 20 años y un título recién obtenido entró a un mundo de hombres y construyó un imperio desde cero. Habían menospreciado a la mujer que había navegado por las aguas infestadas de tiburones de la política de la construcción. Habían confundido mi paciencia infinita con debilidad y mi amor incondicional de madre con una estupidez sin límites. Lo que no sabían, lo que no podían ni imaginar, era que este momento, esta humillación pública, este acto de crueldad final, yo ya lo había previsto. No el golpe, no la violencia física. Esa había sido una variable que no había considerado, pero sí la traición. La traición la había olido en el aire durante semanas, como se huele el ozono antes de la tormenta, y mientras ellos, probablemente, celebraban su supuesta victoria detrás de esa puerta de caoba, mi verdadero plan, el que había estado construyendo en el más absoluto silencio durante las últimas 3 semanas, ya estaba en movimiento. Vieron a una víctima.
No sabían que estaban viendo a una arquitecta a punto de ejecutar la demolición controlada de sus vidas. Ladrillo por ladrillo, mentira por mentira. El primer temblor de esa demolición estaba a solo una llamada de distancia. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo, mis dedos sorprendentemente firmes a pesar del temblor de mi cuerpo, y busqué el número de mi hermano, Teodoro. Cuando respondió al primer tono, con su voz de trueno, la mía no vaciló. Ya pasó, Teodoro. Activa todo. Todo había comenzado un mes atrás, con una taza de té de manzanilla y una mentira tan bien construida que casi parecía una verdad. Estaba en la terraza de mi casa, la que yo misma diseñé en las colinas de Tlajomulco, un refugio de piedra, cristal y madera que se fundía con el paisaje. Estaba podando mis rosales cuando el coche de Berenice apareció por el sinuoso camino de entrada. Hacía semanas que no la veía. Y de repente, ahí estaba, bajando del vehículo con una sonrisa ensayada y un abrazo que se sintió hueco, como si estuviera abrazando a una extraña. «Mamá», dijo, sentándose a mi lado en el sillón de mimbre y tomando mi mano entre las suyas. Sus manos, siempre perfectamente cuidadas, estaban frías a pesar del calor de la tarde. «He estado pensando mucho en ti. Macario y yo estamos preocupados». «¿Preocupados?», pregunté, arqueando una ceja. «Yo me siento de maravilla. El médico dice que tengo la presión arterial de una mujer de 40. No, no es por tu salud física», se apresuró a decir. «Es que esta casa es tan grande. Y tú estás aquí sola todo el día. Debe ser tan solitario. Hablamos mucho de ello y queremos que vengas a vivir con nosotros. Queremos cuidarte». La palabra cuidarte resonó en el aire, cargada de un significado que en ese momento no supe descifrar. ¿Cuidarme de qué? A mis 62 años gozaba de una salud de hierro y una independencia feroz. Jugaba tenis 2 veces por semana. Administraba mis propias inversiones con una precisión que habría avergonzado a muchos corredores de bolsa y todavía aceptaba proyectos de consultoría por el puro placer de mantener mi mente activa. Pero vi la súplica en sus ojos, o lo que en ese momento mi corazón anhelante confundió con súplica, y ese órgano estúpido y traicionero se ablandó. Quizás esta era la oportunidad que había estado esperando, la oportunidad de reparar la distancia que había crecido entre nosotras como una mala hierba, una distancia que yo, en mis noches más oscuras y solitarias, temía haber sembrado con mis propias manos. La culpa. Era una vieja compañera, un fantasma residente en mi conciencia. La culpa por las largas, interminables horas en el estudio de arquitectura cuando Berenice era una niña. La culpa por las cenas a las que llegué tarde, oliendo a planos y a café recalentado. La culpa por los festivales escolares a los que envié a mi asistente con una cámara en mi lugar. Había construido un legado para ella, una vida sin las carencias y las dificultades que yo había conocido. Pero quizás, en el proceso de levantar muros y techos para otros, había descuidado la construcción de nuestro propio hogar emocional. Y ahora, ella me ofrecía un puente. ¿Cómo podría negarme a cruzarlo? Así que, en un acto de optimismo ciego, empaqué una parte de mi vida en 3 maletas de piel y me mudé a su casa en uno de los cotos más exclusivos de Zapopan. La casa era una obra maestra de la arquitectura moderna, un cubo de cristal y concreto blanco que gritaba riqueza, líneas limpias, espacios abiertos, ventanales del suelo al techo, con vistas a un jardín que parecía diseñado por un cirujano plástico, mármol travertino en los suelos, muebles de diseño italiano que parecían incómodos, y un arte abstracto en las paredes que no decía absolutamente nada. Era una casa sacada de una revista de decoración, impecable, carísima y completamente desalmada. Desde el primer día me sentí como una invitada en un hotel de lujo, uno de esos donde tienes miedo de tocar algo por si lo rompes. Mi habitación era espaciosa y elegante, con un baño que parecía un spa,
pero era anónima. No había fotos familiares, ni recuerdos, ni el desorden acogedor de una vida vivida. Las cenas eran eventos silenciosos y tensos. Macario revisaba su teléfono constantemente, sus pulgares moviéndose con una velocidad frenética sobre la pantalla, probablemente negociando el destino del mundo libre o, más probablemente, perdiendo dinero en alguna apuesta. Berenice, por su parte, fotografiaba cada platillo antes de probarlo, eligiendo el filtro perfecto para Instagram y escribiendo leyendas como «Noche familiar con mi adorada mamá bendecida». Pura fachada, pura mentira. La primera semana fue una coreografía de amabilidad forzada. Macario me preguntaba por mi día con un interés tan vago que a menudo olvidaba mi respuesta a mitad de camino. Berenice me preparaba tés de hierbas exóticas que sabían a decepción. Intenté conectar. Les hablé de mis nuevos proyectos de jardinería, de un libro fascinante que estaba leyendo sobre la historia de la arquitectura mexicana, de un recuerdo divertido de su infancia. Me respondían con monosílabos, sus mentes claramente en otra parte. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que no me habían traído a su casa para tenerme cerca. Me habían traído para tener cerca mi fortuna. Yo no era su madre, era su próxima adquisición. Y la jaula, aunque sus barrotes fueran de oro, comenzaba a sentirse cada vez más pequeña y fría. En la quietud sofocante de mi nueva habitación, con el único sonido del aire acondicionado zumbando como un insecto atrapado en un frasco, mis noches se convirtieron en un museo privado. Un museo de recuerdos, donde cada objeto era una herida, cada pasillo un eco de traiciones pasadas que, en su momento, había decidido ignorar. Yo era la única visitante, la curadora de mi propio dolor, paseando por las galerías de mi memoria, examinando las pruebas de la codicia que durante tanto tiempo había confundido con amor filial. La primera exhibición, la más antigua y dolorosa, la titulé «La culpa fundacional». La pieza central no era un objeto, sino una imagen mental, tan vívida y punzante como si hubiera ocurrido ayer. Berenice, con 10 años, vestida con un tutú rosa que yo misma le había comprado en un viaje a Nueva York. Estaba en la primera fila del escenario, a punto de comenzar su solo en el festival de baile de fin de curso. Yo no estaba allí, estaba a kilómetros de distancia, en una sala de juntas con aire viciado, cerrando el trato de un complejo de oficinas que aseguraría el futuro de mi empresa, el mismo futuro que le dio a Berenice su educación en el Liceo del Valle, sus clases de equitación y sus veranos en Europa. Recuerdo su voz en el teléfono, pequeña y temblorosa, justo antes de que yo entrara a la reunión final. ¿De verdad no puedes venir, mami? La maestra dice que soy la mejor. Y mi respuesta, tan práctica y llena de una lógica que ahora me parecía la más cruel de las estupideces. Cariño, esto es muy importante. Lo hago por ti. Te prometo que lo compensaré. Esa noche, cuando llegué a casa con el ramo de rosas más grande de la florería y un sentimiento de triunfo profesional, ella ya estaba dormida. El recuerdo de su cara de decepción, contada con detalle por mi niñera al día siguiente, se convirtió en el arma principal de su arsenal emocional. Un arma que usaba con una precisión quirúrgica cada vez que quería algo de mí, un recordatorio constante de mi supuesta deuda. La siguiente galería estaba dedicada a mi yerno, una exposición que llamé El Parásito Encantador. La pieza principal era una copia enmarcada en mi mente de una transferencia bancaria de $50,000, fechada 5 años atrás. El dinero era para uno de los muchos negocios infalibles de Macario, una supuesta importadora de vinos de lujo de la región de La Rioja. Me lo presentó en mi propia casa, con una presentación de PowerPoint, gráficos coloridos, proyecciones financieras optimistas y una confianza que rayaba en la arrogancia. Guillermina, me dijo, llamándome por mi nombre como si fuéramos socios comerciales. Esto no es un favor, es una oportunidad. Te estoy invitando a ser parte de algo grande. Mi instinto,
Ese viejo perro de casa que rara vez me fallaba, me ladró una advertencia. Pero entonces vi a Berenice, mirándome con ojos suplicantes, y mi instinto fue silenciado por mi corazón de madre. Firmé el cheque. Nunca vi un solo peso de vuelta. Cuando, un año después, pregunté discretamente por el estado del negocio, Berenice intervino, visiblemente ofendida. Mamá, por favor, ¿cómo puedes ser tan materialista? Estás presionando a Macario en un momento delicado. Necesita nuestro apoyo, no tus auditorías. Me hicieron sentir pequeña, mezquina, por reclamar lo que era mío. La última exhibición era la más reciente, la más reveladora, titulada La envidia disfrazada de fracaso. El objeto era una fotografía mental de la fiesta de inauguración de la boutique de Berenice en la colonia Providencia, un capricho que, por supuesto, financié por completo. El alquiler del local, la decoración, la mercancía traída de Los Ángeles, la costosa fiesta de lanzamiento con canapés y champagne, todo pagado con mi dinero. El negocio, previsiblemente, fracasó en menos de 6 meses. Una tarde, mientras la ayudaba a empaquetar la mercancía sin vender, intenté darle un consejo sincero, basado en mis décadas de experiencia empresarial. Quizás el error, cariño, fue el análisis de mercado. No pude terminar la frase. Para ti es fácil decirlo, espetó, con un veneno en la voz que me sorprendió y me dolió profundamente. Tú siempre tuviste suerte. Yo no tuve esa misma suerte. En ese momento, en esa tienda vacía que olía a fracaso y a perfume caro, entendí algo terrible. Ella no veía mi éxito como el resultado de noches sin dormir, de sacrificios personales, de un trabajo incesante y de una feroz determinación. Lo veía como un golpe de suerte, un premio de lotería que la vida me había dado a mí y no a ella. Y en su mente retorcida, sentía que tenía un derecho inalienable a una parte de ese premio. Paseando por mi museo silencioso, las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Cada favor, cada cheque, cada vez que cedía ante su chantaje emocional, no estaba comprando su amor. Estaba financiando mi propia destrucción. Estaba engordando a los monstruos que ahora dormían al otro lado del pasillo, soñando con mi herencia como si fuera un festín que se les debía. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que no se detendrían hasta haber devorado hasta el último bocado. La transición de la amabilidad fingida a la presión abierta fue sutil al principio, como un cambio en la presión atmosférica antes de una tormenta. Pequeños detalles, casi imperceptibles, que comenzaron a acumularse como nubes oscuras en el horizonte de nuestra convivencia forzada. Sucedió durante la segunda semana. Hasta entonces habían mantenido la farsa de la madre bienvenida. Pero la paciencia, al parecer, no era una de sus virtudes. Todo comenzó en la mesa del comedor, el escenario de tantas de nuestras batallas silenciosas. Macario, que antes evitaba hablar de sus finanzas, de repente comenzó a soltar suspiros dramáticos mientras revisaba su tableta durante el desayuno. El mercado está brutal, brutal, murmuraba para sí, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Estos proyectos en la costa, si tan solo tuviéramos un poco más de liquidez para entrar fuerte, es una pena dejar pasar oportunidades así. El dinero llama al dinero. ¿Sabes, Guillermina? Dejaba la frase flotando en el aire, una carnada brillante y reluciente en aguas turbias. Yo no picaba, simplemente asentía con una sonrisa vaga y preguntaba si alguien quería más jugo de naranja. Su frustración era casi palpable. Luego vino la táctica de Berenice, más directa, más personal, diseñada para explotar mi aversión a la confrontación. Empezó a olvidar su cartera con una frecuencia alarmante cada vez que salíamos a comer. ¡Ay, mamá! ¡Qué tonta soy! Dejé la cartera en la otra bolsa. ¿Podrías pagar tú? Te lo devuelvo en cuanto lleguemos a casa. Él, en cuanto lleguemos a casa, se convirtió en una broma cruel. Al principio eran comidas casuales.
Luego, cenas en restaurantes caros, donde la cuenta ascendía a varios miles de pesos. Y finalmente, una tarde de compras en el Palacio de Hierro donde pagué casi 20,000 pesos en ropa que ella insistía que necesitaba para sus eventos sociales. Cada vez que introducía mi tarjeta en la terminal, sentía una pequeña punzada de resentimiento, que rápidamente aplastaba con mi vieja amiga la culpa. Es mi hija, me decía a mí misma. ¿Para qué trabajé tanto si no es para darle lo mejor? La sutileza se evaporó por completo la tercera semana. Una mañana encontré una factura de la luz sobre la isla de granito de la cocina. No estaba en su sobre, sino abierta, con un círculo rojo hecho con marcador alrededor del total. Junto a ella, una nota adhesiva con la caligrafía infantil y redondeada de Berenice. Tu parte, mamá, gracias. Ni un por favor, ni un espero que no te moleste. Era una orden, una demanda. La de una casera a su inquilina. Me quedé mirando el papel, el número rodeado, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la mañana. No era por el dinero. Podía permitirme pagar la factura de la luz de toda la colonia si quería. Era por el mensaje. El mensaje era claro. Mi presencia en esa casa no era la de una madre, sino la de un recurso. Mi valor se medía en pesos y centavos. Esa misma tarde, mientras yo estaba en el jardín, escuché la voz de Macario a través de la puerta corrediza de su estudio, que estaba entreabierta. Hablaba por teléfono. Su tono era bajo y apremiante. No puedo esperar más, decía. Me está dando largas, pero se le está acabando el tiempo. Necesito esa garantía para el viernes o todo se viene abajo. Sí, estoy trabajando en ello. Es más dura de lo que parece, pero cederá. Siempre cede. Se me heló la sangre. Estaba hablando de mí, la garantía, mi dinero. El golpe final a la ilusión de que yo era parte de la familia llegó esa noche. Berenice y Macario tenían una cena importante. Mientras Berenice se arreglaba, la escuché hablar por teléfono con una de sus amigas. Su voz, un susurro agudo que se colaba por la puerta entreabierta de su habitación. Sí, claro que es un fastidio tenerla aquí todo el día, preguntando cosas y moviendo mis adornos, decía con fastidio. Pero es una inversión, ¿sabes? Hay que ser pacientes. Macario dice que si jugamos bien nuestras cartas, no tendremos que preocuparnos por dinero nunca más. Me quedé paralizada en el pasillo, con la mano en el pecho. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Una inversión, esa era yo. Un activo que debía ser gestionado, manipulado y finalmente liquidado. En ese instante, todo el amor, toda la esperanza, toda la estúpida culpa que había cargado durante años se hizo cenizas. Las grietas se habían convertido en una fractura irreparable. Y supe que ya no se trataba de salvar nuestra relación. Se trataba, simple y llanamente, de salvarme a mí misma. El descubrimiento ocurrió en una tarde gris y lluviosa de martes. El cielo de Guadalajara se había abierto en un diluvio que parecía querer lavar la ciudad. Berenice y Macario habían salido a una de sus interminables comidas de networking, dejándome sola en la casa silenciosa. El silencio, que antes me parecía opresivo, ahora era un respiro, un espacio para pensar. Buscaba un simple bolígrafo para hacer un crucigrama, un pequeño ritual para mantener mi mente aguda, y recordé que Macario tenía una colección de plumas finas en su estudio, un regalo que le había hecho en un intento fallido de ganarme su afecto años atrás. Dudé un momento antes de entrar. Su estudio era su territorio, un espacio al que rara vez entraba, pero la necesidad de algo tan simple como un bolígrafo me impulsó. El estudio era como el resto de la casa, ordenado hasta un punto obsesivo, impersonal y frío. Libros sobre finanzas que dudaba que hubiera leído alguna vez estaban alineados en estantes de nogal, probablemente comprados por Metro para rellenar el espacio. Un escritorio de cristal, tan limpio que parecía no haber sido usado jamás, dominaba la habitación.
Me sentí como una intrusa, una sensación que, irónicamente, tenía en toda la casa. Abrí el primer cajón. Allí, junto a una caja de clips de diseño y un abrecartas de plata, había una carpeta de piel color vino. No tenía etiqueta. La curiosidad, o quizás un instinto más primario, una alarma silenciosa que se había encendido en mi interior, me hizo tomarla. Mis manos, para mi sorpresa, no temblaban. Dentro había una pila de documentos. El primero era un estado de cuenta de una de mis cuentas de inversión, una que yo rara vez consultaba porque era un fondo a largo plazo. Estaba impreso en papel de alta calidad. No era una copia de internet. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo había conseguido? Siempre había sido extremadamente cuidadosa con mi información financiera, recibiendo todos mis estados de cuenta de forma electrónica. Pero lo que vi debajo, cuidadosamente colocado como la pieza final de un rompecabezas macabro, me heló la sangre en las venas. Era un documento legal, de varias páginas, con el membrete de un notario público de la Ciudad de México que no conocía. El título, en negritas, era inequívoco: Poder notarial amplio, general e irrevocable para actos de dominio, administración y pleitos y cobranzas. Como arquitecta, había leído cientos de documentos legales en mi vida. Sabía exactamente lo que significaba. Leí las primeras líneas, mi respiración contenida. Yo, Guillermina de la Fuente, en pleno uso de mis facultades mentales, otorgaba a Macario de la Garza, mi yerno, un poder absoluto, total e inapelable sobre todos mis bienes, presentes y futuros. Podía vender mis propiedades sin mi consentimiento, vaciar mis cuentas bancarias con una sola firma, contratar deudas a mi nombre, representarme en juicios, podía, en esencia, borrarme financieramente y tomar mi lugar. Era una ejecución civil. Mi nombre completo ya estaba escrito a máquina en la línea correspondiente al otorgante. Solo faltaba mi firma en el espacio en blanco que parecía un abismo. Mis manos comenzaron a temblar entonces, no de miedo, sino de una rabia helada y pura. Esto iba más allá de pedir dinero o de aprovecharse de mi generosidad. Esto era un plan meticulosamente diseñado para despojarme de todo. Era la aniquilación legal de mi autonomía. La frase «en pleno uso de mis facultades mentales» me pareció una burla macabra. El plan era claro: hacerme firmar esto, quizás mezclado con otros papeles de una supuesta inversión, y luego, probablemente, buscar la manera de declararme incompetente para que nadie, ni siquiera yo, pudiera revocarlo. Con un cuidado exquisito, como si estuviera manejando un explosivo, volví a colocar el documento exactamente como lo había encontrado. Cerré la carpeta, cerré el cajón, salí del estudio y cerré la puerta detrás de mí, sin hacer el menor ruido. Mi mente, sin embargo, era un torbellino de actividad. La arquitecta en mí, la que visualiza estructuras, la que entiende de cimientos y de puntos de quiebre, se activó. Vi su plan, su fea y codiciosa estructura. Y en ese mismo instante, en el pasillo silencioso de esa casa que ya no era un hogar, comencé a diseñar la mía. Una contraestructura, una demolición controlada. Ya no era su madre, era su adversaria. Y en mi campo, yo nunca había perdido. El primer paso era llamar a alguien que entendiera de demoliciones, tanto literales como figurativas. Mi hermano. Marqué el número de Teodoro con una urgencia que me sorprendió a mí misma. La lluvia seguía golpeando los cristales, un telón de fondo dramático para la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Teodoro, mi hermano mayor, era todo lo que yo no era: ruidoso, extrovertido, brutalmente honesto y con un cinismo que yo siempre había considerado una forma de pesimismo. Ahora, en la cruda luz de la traición, me daba cuenta de que era simple realismo. Era un abogado retirado, de los de la vieja escuela, de los que olían a tabaco y a victoria en los tribunales,
Un tiburón que ahora vivía una vida tranquila en Ajijic, pero que nunca había perdido los dientes. Respondió al segundo tono, su voz un estruendo familiar que me trajo un confort inesperado. Guillermina, ¡qué milagro! ¿Ya te cansaste de jugar a la familia feliz con ese par de buitres? Su franqueza me desarmó, y por un momento, las lágrimas que había estado conteniendo con una disciplina férrea amenazaron con salir. Me las tragué. Necesitaba ser clara, no emocional. La emoción era un lujo que ya no podía permitirme. Teodoro, necesito tu ayuda. Tenías razón. Sobre todo, hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que no era de sorpresa, sino de una atención concentrada. Pude imaginarlo al otro lado, en su terraza con vistas al lago, dejando su vaso de tequila y poniéndose serio. Te escucho, Lodi. Le conté todo, la mudanza, la presión constante, las facturas, la conversación que escuché y finalmente el poder notarial que había encontrado en el cajón de Macario. No me interrumpió ni una sola vez. Dejó que las palabras salieran, un torrente de humillación y rabia contenida que había estado envenenándome por dentro. Cuando terminé, su respuesta no fue un «te lo dije», aunque tenía todo el derecho del mundo a decirlo. Su voz era grave, seria, el tono que usaba en los tribunales. Se tardaron bastante, Lodi. Siempre supe que ese Macario era una rata de dos patas. Y Berenice, bueno, Berenice siempre ha tenido el corazón de su padre. Que en paz no descanse. Un hombre que podía venderle hielo a un esquimal y luego cobrarle por el almacenamiento. Hizo una pausa. Me alegro de que finalmente hayas abierto los ojos. Ahora, escúchame con atención, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué hago, Teodoro? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Un eco de la mujer asustada que estaba luchando por no volver a ser. Primero, dijo, y pude oír cómo encendía un cigarro. Un hábito que odiaba, pero que ahora me resultaba extrañamente tranquilizador. Vas a respirar hondo y no vas a hacer absolutamente nada. No los confrontes, no dejes que sepan que sabes. Quiero que sonrías, que seas la madre dócil y un poco senil que ellos creen que eres. Quiero que les preguntes por su día, que alabes la cena aunque sepa a cartón. ¿Puedes hacer eso? Necesitamos tiempo para preparar el campo de batalla. Creo que sí, respondí, sintiendo cómo una extraña calma comenzaba a asentarse. Tener un plan, tener un aliado, era como encontrar tierra firme en medio de un naufragio. Bien. Segundo, mañana a primera hora vas a llamar a tu asesor financiero, a Aarón. Dile que vas de mi parte. Quiero que le pidas un registro de todos los intentos de acceso a tus cuentas en los últimos 2 meses. Quiero fechas, horas, direcciones IP. Todo. Quiero un arsenal de pruebas. Tercero, y esto es lo más importante, no vas a firmar absolutamente nada. Si te ponen un papel delante, dices que necesitas que tu abogado lo revise. Y tu abogado, querida hermana, soy yo. Dile mi nombre. Quiero ver la cara que ponen. La palabra abogado sonó como una armadura. Hay una cosa más, Lodi, continuó, su voz bajando un poco, volviéndose más íntima. Esa culpa que sientes por haber sido una madre trabajadora, por no haber estado en ese maldito festival de baile hace 50 años. Esa culpa no es tuya. Es el ancla que Berenice te ha puesto en el cuello desde que era niña para que no te muevas, para que siempre mires hacia abajo, hacia ella. Es su herramienta. Es hora de cortar la cadena. Colgué el teléfono sintiéndome como una persona diferente. La Guillermina asustada y culpable había sido reemplazada por la Guillermina que había luchado contra contratistas corruptos, inspectores sobornados y clientes imposibles. La arquitecta había vuelto y estaba lista para tomar las medidas exactas y precisas de la demolición. A la mañana siguiente me levanté más temprano de lo habitual. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas. Cuando bajé a la cocina, Berenice ya estaba allí,
vestida con ropa deportiva de diseñador, preparando un batido verde que olía a hierba recién cortada. Me sonrió, una sonrisa tan brillante y falsa como un diamante de imitación. «Buenos días, mamita. ¿Dormiste bien?» «Como un tronco, cariño», le respondí con mi mejor sonrisa de abuela despistada. «Hoy tengo un día ocupado. Voy a salir a desayunar con unas amigas y luego tengo un chequeo médico de rutina». «¡Ay, qué bueno! ¿Quieres que te lleve?», se ofreció, su voz untada con una dulzura empalagosa que ahora me resultaba repulsiva. «No te preocupes, corazón. Prefiero tomar un taxi. Así puedo pasar a la librería después. Cosas de viejas, ya sabes. No quiero aburrirte». Mintiendo. Se sentía sorprendentemente fácil, como ponerse una máscara para una obra de teatro. Una obra en la que, por primera vez, yo controlaba el guión. La oficina del licenciado Aarón estaba en el distrito financiero de Guadalajara, un mundo de cristal y acero que siempre me había hecho sentir como en casa. Aarón había sido mi asesor financiero durante más de 20 años. Era un hombre bajo, meticuloso, de pocas palabras y una lealtad inquebrantable. Me recibió con una mirada de preocupación. Se dio cuenta de inmediato de que esto no era una visita de rutina. Nos sentamos en su oficina, con vistas a la bulliciosa Avenida Américas. Le expuse la situación sin omitir detalles. Mi voz era un monotono controlado. Le hablé de la presión, de las mentiras, del poder notarial. Mientras hablaba, su rostro pasó de la preocupación a una furia controlada y helada. Cuando terminé, simplemente apretó la mandíbula. «Lo supuse», dijo en voz baja. «Ha habido actividad extraña. Permítame un momento, Guillermina». Se giró hacia su computadora. Unos minutos después, sin decir una palabra, giró el monitor hacia mí. Era un registro de seguridad de mi cuenta de corretaje principal. La lista era larga y alarmante. Más de 15 intentos de acceso fallidos en las últimas 4 semanas. Todos desde la misma dirección IP. La dirección IP de su casa, bueno, de la casa de su hija, aclaró Aarón. Han estado intentando adivinar su contraseña, de forma sistemática, probando fechas de nacimiento, nombres de mascotas, aniversarios. Sentí un escalofrío. Esto no era un impulso, era un asedio. Teodoro me dijo que le pidiera este registro. «Tu hermano es un hombre sabio», asintió Aarón. Imprimió el documento y me lo entregó. «Esto es evidencia sólida. Es hora de construir una fortaleza, Aarón», le dije, mi voz firme, «y también de cavar una trampa». Fue entonces cuando le expliqué el plan de 2 frentes que había discutido con Teodoro. Primero, la defensa. Siguiendo mis instrucciones, Aarón activó los protocolos de seguridad más altos en todas mis cuentas. Contraseñas nuevas y complejas, autenticación de 2 factores, notificaciones por cada movimiento y, lo más importante, una directiva de que cualquier transacción superior a $1,000 o cualquier cambio en los beneficiarios requería mi presencia física en el banco y una confirmación verbal por teléfono con él personalmente. Cerramos todas las puertas y ventanas digitales. Segundo, el contraataque. Y esta era la parte ingeniosa. «A Aarón», le dije, «quiero que abras una nueva cuenta de inversión a mi nombre. Ponle $100,000. Y quiero que le pongas una seguridad deliberadamente más baja. Una contraseña simple, algo que ellos, con un poco de esfuerzo, podrían adivinar, como el nombre de mi primer perro, Nerón». Aarón me miró, confundido por un momento, y luego una chispa de comprensión brilló en sus ojos. «Un cebo». «Exactamente», confirmé. «Quiero que crean que han encontrado una vulnerabilidad. Quiero que piensen que me han ganado la partida. Quiero que muerdan el anzuelo con todas sus fuerzas». Pero había una pieza más en mi estrategia, una que ni siquiera Aarón conocía por completo en ese momento. Saqué una segunda carpeta de mi bolso, contenía mi propia investigación,
la que había comenzado discretamente semanas atrás, sobre el famoso fondo de inversión inmobiliario con el que Macario estaba obsesionado. Aarón, necesito que uses a tus contactos para investigar al principal inversor de este proyecto. Quiero saber quién es. Y quiero que me prepares los documentos para hacerle una oferta de compra. Una oferta tan generosa que no pueda rechazarla. Salí de esa oficina sintiendo el peso de una armadura invisible. Había construido los muros de mi fortaleza. Había cavado el foso y había preparado una trampa mortal disfrazada de tesoro. Ahora solo tenía que volver a la jaula de oro y esperar. Esperar a que el enemigo, cegado por su propia y voraz codicia, marchara directamente hacia ella. La tormenta finalmente estalló 2 días después de mi visita a Aarón. La tensión en la casa se había vuelto casi tangible, un zumbido eléctrico en el aire que erizaba la piel. Macario caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, constantemente mirando su teléfono y profiriendo maldiciones en voz baja. Berenice, por otro lado, me observaba con una intensidad que me ponía los pelos de punta, cada uno de sus gestos calculados para parecer casual, pero sus ojos la delataban. Me estudiaba, me medía, como un depredador que evalúa a su presa antes del ataque final. Me abordaron después de la cena. El ritual nocturno de sentarnos en la sala a ver la televisión, un ejercicio de silencio incómodo, fue interrumpido bruscamente. Estaba intentando leer una novela, pero las palabras bailaban en la página sin sentido. De repente, Macario apagó la televisión con el control remoto. El silencio repentino fue una declaración de intenciones, un llamado a las armas. Se sentó frente a mí, en el borde del sillón, inclinándose hacia adelante con una falsa actitud de confidencia. Berenice se quedó de pie detrás de él, una sombra amenazante, sus brazos cruzados sobre el pecho. Formaban un frente unido, un tribunal improvisado en el que yo era la única acusada. «Mamá», comenzó Berenice, su voz untada con una falsa dulzura que ya no podía engañarme. «Macario y yo hemos estado muy preocupados por ti últimamente». «Ah, ¿sí?», respondí, levantando la vista de mi libro y mirándola por encima de mis gafas de lectura. «Yo me siento de maravilla. De hecho, hoy he nadado 2 kilómetros». «No nos referimos a tu salud física», intervino Macario, tomando el control con la impaciencia de un mal actor. «Es solo que te hemos notado un poco distraída, olvidadiza. Ayer te pregunté por el nombre de tu antiguo socio, el ingeniero Ramírez, y no lo recordabas. Era una mentira burda y ofensiva. Recordaba perfectamente al ingeniero Ramírez. Lo que no recordaba era haber hablado con Macario ayer. Estaban construyendo su narrativa ladrillo a ladrillo. La narrativa de mi supuesta senilidad, el cimiento sobre el cual planeaban edificar su robo. Guillermina», continuó Macario, deslizando una carpeta sobre la mesa de centro, la misma carpeta de piel color vino que yo había encontrado en su estudio. La reconocí al instante. «Hemos hablado con un asesor y nos ha recomendado esto como la mejor manera de protegerte, de proteger tu patrimonio de gente sin escrúpulos». La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Abrió la carpeta y sacó el poder notarial. Lo puso frente a mí, junto con una pluma de oro macizo. «Es solo una formalidad, para que podamos ayudarte con las facturas, con las decisiones importantes, para que no tengas que preocuparte por nada más que disfrutar de tu retiro». Miré el papel, miré la pluma, y luego los miré a ellos. A Macario con su sonrisa de vendedor de autos usados y sus ojos de tiburón. A Berenice, mi hija, con una expresión de dura expectación en su rostro, su belleza agriada por la codicia. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones como un lastre. «No», dije. Mi voz era tranquila, pero cortó el aire como un trozo de cristal. «No voy a firmar». La sonrisa de Macario se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad.
La cara de Berenice se contrajo en una máscara de furia. ¿Qué? Siseó Berenice. Mamá, no seas ridícula. Es por tu bien. ¿No lo entiendes? He dicho que no, repetí, cerrando mi libro con un sonido seco y poniéndome de pie. Y si vuelven a sacar este tema, o cualquier otro documento legal, lo hablarán directamente con mi abogado, mi hermano Teodoro. Mencionar el nombre de Teodoro fue como si hubiera tirado una cerilla en un charco de gasolina. ¿Tu abogado? Se burló Macario, levantándose también, su volumen aumentando. Por favor, Teodoro es un viejo borracho. ¿Qué va a hacer él? Ni siquiera puedes recordar lo que desayunaste. Después de todo lo que hacemos por ti, gritó Berenice, su voz finalmente rompiéndose en la histeria que había estado conteniendo. Vivimos para cuidarte, para atenderte, y así es como nos pagas. Con desconfianza, ¿cuidarme? Respondí, la calma abandonándome por fin, la rabia de años de humillación finalmente explotando. ¿O cuidar mi dinero? Esa fue la frase que lo desató todo. La furia en los ojos de Berenice se volvió salvaje. Toda mi vida esperando tu atención. Siempre fue tu trabajo primero, tus edificios, tus planos. Me lo debes, nos debes esta vida. Yo no les debo absolutamente nada, grité de vuelta, mi voz resonando en la sala silenciosa. Fue entonces cuando Macario se movió. No lo vi venir. Me agarró del brazo, su mano como una garra de hierro. Vas a firmar ese papel, vieja estúpida. Me zafé con un tirón violento. El shock me dio una fuerza inesperada. No me toques. Y entonces su mano abierta impactó contra mi mejilla. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa, agudo y feo. El dolor agudo y cegador me hizo tambalear hacia atrás, mis gafas volando por el aire. Caí contra un sillón, aturdida, el sabor metálico de la sangre en mi boca. Pero el horror no había terminado. Berenice, mi propia hija, mi niña, me agarró del pelo con una fuerza que no sabía que poseía. «¡Te largas!», gritó, su rostro deformado por la rabia, irreconocible. «Si no nos das el dinero, te largas de mi casa». Y comenzó a arrastrarme por el pasillo de mármol frío hacia la puerta principal. Mis pies tropezaban, mi cabeza gritaba de dolor. Abrió la puerta de un tirón y me empujó hacia la noche húmeda. Tropecé en el escalón y caí de rodillas en el frío pavimento de la entrada. El portazo sonó como el fin del mundo, y mientras me quedaba allí, temblando de shock y de dolor, escuché el débil sonido de un teléfono marcando al otro lado de la calle. La señora Socorro había visto todo. El 911 estaba en camino. Las luces intermitentes, rojas y azules, barrieron la fachada de la casa en un silencio estroboscópico, pintando escenas grotescas en las paredes blancas y los setos perfectamente recortados. La sirena se había apagado a una cuadra de distancia, una cortesía para no alarmar al vecindario de los ultrarricos, pero la llegada de la patrulla fue una declaración en sí misma, un anuncio público de que el drama privado se había terminado. La burbuja de impunidad en la que vivían acababa de estallar. Me ayudé a levantarme, mi cuerpo dolorido, mi dignidad hecha jirones, pero mi mente extrañamente clara. 2 oficiales, un hombre mayor, corpulento y con cara de cansancio, y una mujer joven, de mirada alerta, se acercaron a mí con cautela, como si se acercaran a un animal herido. «Señora, ¿se encuentra bien?», preguntó la oficial joven, su voz llena de una profesionalidad que intentaba enmascarar la conmoción evidente en sus ojos. Recibimos una llamada sobre un altercado, violencia doméstica. Antes de que pudiera articular una respuesta, la puerta principal se abrió de golpe. Berenice salió, su rostro recompuesto en una máscara de angustia y preocupación. Se había pellizcado las mejillas para enrojecerlas y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Era una actuación magistral. «Oficiales, gracias a Dios que llegaron», exclamó, corriendo hacia ellos y señalándome a mí con un dedo tembloroso. «Es mi madre, Guillermina. No está bien.
Sufre de demencia. A veces tiene estos episodios. Se pone violenta. Dice cosas que no son ciertas. Intentábamos calmarla y salió corriendo de la casa. Se cayó. El oficial mayor me miró, sus ojos experimentados evaluando la situación de arriba abajo. Miró mi mejilla, que ahora seguramente mostraba una marca roja y furiosa con la forma de una mano. Miró mi ropa desarreglada, mi cabello revuelto, y luego miró a Berenice, con su ropa de diseñador impecable y su actuación digna de un Oscar. No dijo nada, pero vi un destello de escepticismo en su mirada. «Señora», dijo el oficial, dirigiéndose a mí con una voz tranquila y respetuosa que era un bálsamo para mis nervios. «¿Le gustaría contarnos su versión de los hechos?». Respiré hondo, buscando la calma de la arquitecta que presenta un proyecto, no la histeria de la víctima. «Mi hija y su esposo», comencé, mi voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, intentaron forzarme a firmar un documento legal para cederles el control total de mis finanzas. Cuando me negué, mi yerno, Macario de la Garza, me golpeó en la cara, y mi hija, Berenice de la Garza, me arrastró del pelo y me echó de la casa por la fuerza. Berenice soltó un sollozo ahogado, un sonido perfectamente ensayado. «¿Lo ven? Eso es lo que les digo. Inventa historias. Confunde las cosas. Mamá, por favor, entra a la casa. Estás confundiendo a los oficiales. Vamos, hablemos adentro». Fue entonces cuando una tercera voz, una voz temblorosa pero firme, se unió a la conversación. «Ella no está confundida. Yo lo vi todo». Todos nos giramos. La señora Socorro estaba de pie en el borde de su jardín, envuelta en una bata de seda, su rostro pálido pero resuelto bajo la luz de la farola. «Yo llamé al 911, dijo, caminando hacia nosotros con pasos decididos. Vi al señor Macario golpear a la señora Guillermina, y vi a la señora Berenice arrastrarla del pelo y echarla a la calle. Lo vi todo desde la ventana de mi habitación. No hay confusión posible». La cara de Berenice perdió todo el color. Su actuación se desmoronó en un instante, dejando al descubierto la fea y retorcida verdad que había debajo. El oficial mayor asintió lentamente, su mirada fija en mi hija como si fuera un insecto bajo un microscopio. «Señorita, creo que será mejor que llame a su esposo», dijo con una autoridad gélida. «Necesitamos hablar con ambos, por separado». Macario apareció en la puerta en ese momento, su rostro una mezcla de arrogancia y nerviosismo. La llegada de la policía claramente no formaba parte de su brillante plan. Mientras la oficial joven me acompañaba a la patrulla para tomar mi declaración formal, ofreciéndome una botella de agua y tratándome con una amabilidad que casi me hace llorar de gratitud, vi al oficial mayor separar a mi hija y a mi yerno. La justicia, o al menos su primer y torpe borrador, había llamado a la puerta, y mientras las luces azules y rojas seguían bailando en la oscuridad, un segundo coche, un sedán negro y elegante que no era de la policía, dobló la esquina y se detuvo silenciosamente detrás de la patrulla. La puerta se abrió y de ella salió mi hermano Teodoro, con un maletín de cuero en la mano y una expresión en su rostro que dejaba claro que la hora de las negociaciones había terminado y la hora de la guerra acababa de comenzar. La presencia de Teodoro cambió la atmósfera instantáneamente. Si la llegada de la policía había sido una interrupción en el drama de Berenice y Macario, la llegada de mi hermano fue un cambio de poder fundamental. Alto, con su cabello plateado peinado hacia atrás y vestido con un traje oscuro a pesar de la hora, emanaba una autoridad natural que los dos jóvenes oficiales no podían igualar. Era la autoridad de décadas de batallas legales ganadas, de una inteligencia afilada y de un carácter que no se doblegaba ante nadie. «Soy Teodoro de la Fuente, abogado de la señora Guillermina de la Fuente», anunció, su voz retumbando en la calle silenciosa. No le habló a la policía, sino directamente a Macario y Berenice, que lo miraban como si fuera un fantasma surgido de sus peores pesadillas. Se acercó al oficial mayor,
Le mostró una identificación de su barra de abogados y luego se volvió hacia mí. Puso una mano firme y cálida en mi hombro. ¿Estás bien, Lodi? Su apodo de la infancia, dicho en ese momento, fue un ancla en mi tormenta. Asentí, sintiendo una oleada de alivio tan intensa que mis rodillas flaquearon. Él me sostuvo. Mi clienta presentará una denuncia formal por agresión física y lesiones contra el señor Macario de la Garza, continuó Teodoro, dirigiéndose ahora al oficial con un tono formal y cortante, y solicitaremos una orden de restricción de emergencia contra ambos, él y la señora Berenice de la Garza, por violencia y abuso de ancianos. Berenice soltó una risa nerviosa, un sonido agudo y desagradable. ¿Una orden de restricción? Es mi madre. Tío, te has vuelto loco. Ella está enferma. Teodoro la ignoró por completo, con un desdén tan absoluto que fue más efectivo que cualquier grito. Abrió su maletín de cuero con un clic satisfactorio y sacó una carpeta gruesa y organizada. Oficial, para contextualizar la agresión de esta noche, quizás le interese ver esto. A diferencia de las acusaciones de demencia de la señorita, yo tengo pruebas. Le entregó al oficial una serie de documentos. Estas son impresiones del registro de seguridad de las cuentas de inversión de mi hermana. Muestran más de 15 intentos de acceso no autorizados desde la dirección IP de esta casa en el último mes. Es un claro patrón de intento de fraude informático. El oficial mayor, un veterano llamado Sargento Robles, según su placa, leyó los papeles, sus cejas levantándose con cada página. Macario parecía que iba a vomitar. Su rostro había adquirido un tono verdoso. Además, continuó Teodoro, sacando otro documento con un movimiento fluido. Aquí tiene una copia de un pagaré por $50,000 que el señor de la Garza firmó hace 5 años. Un préstamo de mi hermana que nunca fue pagado. Esto demuestra un historial claro de explotación financiera. Teodoro estaba construyendo un caso allí mismo, en la acera, bajo las luces parpadeantes de la patrulla. Estaba pintando un cuadro no de un altercado familiar, como Berenice intentaba desesperadamente llamarlo, sino de un asedio sistemático, planeado y premeditado contra una persona mayor. Y finalmente, dijo, su voz bajando a un tono mortalmente serio que hizo que todos se inclinaran un poco para escucharlo, tenemos razones para creer que la agresión de esta noche fue el resultado directo de la negativa de mi clienta a firmar este documento. Sacó una copia del poder notarial. Se lo había enviado por correo electrónico esa misma tarde, como parte del plan de contingencia. Un poder notarial irrevocable que le daría al señor de la Garza control absoluto sobre un patrimonio valorado en varios millones de dólares. Lo llaman un altercado familiar. La ley, sargento, lo llama un intento de extorsión que terminó en violencia física. El sargento Robles miró de Macario a Berenice, su expresión ahora dura como el granito. La narrativa de la madre con demencia se había evaporado, reemplazada por un caso sólido de abuso, fraude y agresión. Señor de la Garza, señora de la Garza, les voy a pedir que me acompañen a la comisaría. Tenemos algunas preguntas que hacerles. Fue entonces cuando Berenice finalmente se quebró por completo. La rabia y el miedo la consumieron. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de pánico y un odio puro. Tú hiciste esto, me gritó, su voz rasgándose. Arruinaste a tu propia familia, nunca te lo perdonaré. La miré y por primera vez en mi vida no sentí dolor, ni culpa, ni amor por la mujer que gritaba frente a mí. No sentí nada, solo un vacío inmenso y helado donde solía estar mi hija. Mientras la policía los escoltaba hacia sus respectivos vehículos, Teodoro se inclinó hacia mí. Esto es solo el principio, Lodi, susurró. Ahora viene la parte divertida. No sabía exactamente a qué se refería, pero mientras veía cómo se llevaban a las dos personas que más había amado y que más me habían herido, supe que había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. La demolición, meticulosamente planeada, había comenzado. La verdadera obra maestra del plan de Teodoro, el golpe de gracia, no se reveló en la calle,
bajo las luces de la policía, sino 2 días después, en la fría y estéril sala de conferencias de una prestigiosa firma de abogados del centro. Macario y Berenice habían sido liberados después de unas horas, a la espera de una investigación formal. Habían contratado a un abogado, un hombre joven y ambicioso con un traje demasiado brillante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estábamos allí para una supuesta reunión de mediación, una formalidad antes de que las denuncias siguieran su curso legal. Macario y Berenice entraron con un aire de desafío mal disimulado. Su abogado claramente les había dicho que esto era un asunto civil, un drama familiar que se resolvería con un acuerdo financiero. Creyeron que todavía tenían el control, que podían negociar su salida del problema. Creyeron que al final, mi amor de madre o mi deseo de evitar un escándalo público me harían ceder. Teodoro comenzó la reunión con una calma glacial que llenó la habitación. Puso sobre la larga mesa de caoba una sola carpeta. Mi clienta, la señora Guillermina de la Fuente, está dispuesta a retirar los cargos de agresión física a cambio de 2 condiciones simples y no negociables, dijo, su voz clara y precisa. Primero, la devolución inmediata del préstamo de $50,000, más los intereses acumulados durante 5 años, lo que suma un total de $72,500. Segundo, la firma de un acuerdo legal en el que ustedes renuncian a cualquier futura reclamación, presente o futura, sobre su patrimonio y aceptan una orden de restricción permanente de 200 metros. El abogado de Macario sonrió con suficiencia, una sonrisa que practicaba frente al espejo. Mi cliente no admite ninguna agresión, pero para mantener la paz familiar, podríamos discutir una compensación financiera razonable. Sin embargo, la idea de renunciar a futuros derechos hereditarios es absurda y completamente inaceptable. La señora Berenice es la única heredera. Macario asintió, con una expresión arrogante. Berenice me miraba con puro odio, como si yo fuera la única culpable de su situación. Teodoro sonrió. Una sonrisa sin alegría, afilada como un bisturí. Entiendo, dijo. Parece que ustedes todavía creen que están en una posición de poder. Permítanme aclararles la verdadera situación. Se recostó en su silla, un movimiento lento y deliberado. Señor de la Garza, dijo, dirigiéndose a Macario como un profesor a un alumno particularmente lento. Usted ha pasado las últimas semanas, si no meses, intentando convencer a mi hermana de que invierta una suma considerable en un fondo de desarrollo inmobiliario en Tulum, ¿correcto? Un proyecto muy prometedor llamado Arenas de Coral. Macario se puso visiblemente nervioso, intercambiando una mirada rápida con su abogado. Es una oportunidad de negocio legítima, no tiene nada que ver con esto. Oh, tiene todo que ver, replicó Teodoro, porque verá, yo era un abogado bastante bueno, y todavía tengo amigos en los lugares correctos. Resulta que Arenas de Coral era, hasta esta mañana, un proyecto al borde del colapso, sostenido únicamente por un inversor principal. Me temo que tengo malas noticias. El fondo se declaró en bancarrota a las 9 de la mañana. El color desapareció por completo del rostro de Macario. Berenice lo miró, confundida y alarmada. Su abogado frunció el ceño. ¿Bancarrota? ¿Cómo? Tenían un inversor principal muy sólido, un consorcio llamado Proyectos del Sol, dijo el abogado, claramente sorprendido. Tenían, repitió Teodoro, saboreando la palabra. Resulta que esta mañana, a primera hora, Proyectos del Sol retiró todo su capital, citando irregularidades en la gestión del fondo. Esto provocó el colapso inmediato del proyecto. Sin ese dinero, el castillo de naipes se vino abajo. Macario se hundió en su silla. Su cara era una máscara de horror. Podía ver los números girando en su cabeza, la magnitud de su propia y absoluta ruina. Debe estar devastado, señor de la Garza, continuó Teodoro con una falsa simpatía que era más cruel que cualquier insulto. Poner todas sus esperanzas,
y probablemente todo el dinero que no tenía en ese proyecto solo para que un inversor anónimo se lo arrebatara todo en el último segundo. ¡Qué terrible mala suerte! Hubo un largo y tenso silencio en la habitación. Macario parecía haber envejecido 10 años en 30 segundos. Entonces, Teodoro se inclinó hacia adelante y deslizó un último documento sobre la mesa. No era una denuncia ni un contrato. Era un acta corporativa, sellada y certificada. Por cierto, dijo Teodoro, como si fuera una ocurrencia tardía, me pareció que podrían estar interesados en saber quién está detrás de Proyectos del Sol. Siempre es bueno ponerle cara a la propia desgracia, ¿no creen? El abogado de Macario tomó el papel con recelo. Lo leyó. Sus ojos se abrieron como platos. Se lo pasó a Macario, cuyos dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. En la línea que designaba al propietario y director ejecutivo de Proyectos del Sol, S.A.D.C.B., había un solo nombre, escrito con una caligrafía elegante, firme e inconfundible. Guillermina de la Fuente. El sonido que hizo Macario fue algo entre un sollozo y un ahogo. Berenice le arrebató el papel de las manos. Lo leyó y luego sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa. Y en sus ojos, por primera vez, no vi odio, ni rabia, ni codicia. Vi miedo, un miedo puro y absoluto. El miedo de alguien que se da cuenta de que ha intentado jugar una partida de ajedrez contra la persona que inventó el juego. Había entendido. No solo habían fallado en robarme mi dinero, habían intentado estafar a la misma persona que, sin que ellos lo supieran, era dueña de su futuro y de su fracaso. Yo no solo había construido una fortaleza, había comprado el campo de batalla y los había conducido directamente a una emboscada de la que no había escapatoria. Jacques Mat. El colapso no fue una explosión ruidosa, fue una implosión silenciosa y devastadora. La ruina de Macario y Berenice no se anunció en los titulares de los periódicos, sino en una serie de pequeñas y humillantes capitulaciones que desmantelaron su vida de apariencias, pieza por pieza, hasta que solo quedó el esqueleto de sus malas decisiones. La reunión en la oficina de abogados terminó sin más palabras. No había nada más que decir. Macario, pálido y sudoroso, fue prácticamente sacado de allí por su abogado, que ahora lo miraba con una mezcla de lástima profesional y desprecio personal. Berenice se quedó un momento más, de pie, mirándome fijamente a través de la larga mesa de caoba, como si intentara encontrar a la madre que conocía, la que siempre cedía, dentro de la extraña, fría y calculadora que había orquestado su caída. No encontró nada. Se fue sin decir una palabra, cerrando la puerta suavemente detrás de ella, un acto final de derrota. Firmaron todo lo que Teodoro les puso delante esa misma tarde. La devolución del préstamo, la orden de restricción, la renuncia notariada a cualquier derecho hereditario presente o futuro. No tenían otra opción. Teodoro les dejó muy claro que la alternativa era una investigación por fraude a gran escala por parte de Proyectos del Sol, que ahora, irónicamente, era mi empresa. La amenaza de una pena de cárcel era mucho más aterradora que la humillación pública. El primer dominó en caer fue el financiero. Con el proyecto de Tulum en ruinas y ahora bajo el escrutinio de sus otros inversores menores, los acreedores de Macario, a quienes había mantenido a raya con promesas de ganancias futuras, se abalanzaron sobre él como una jauría de lobos. Se vio obligado a declarar la bancarrota personal. El lujoso coche alemán que conducía fue embargado una mañana a la vista de todos los vecinos. Los relojes caros, los trajes de marca, la membresía del club de golf, todo lo que constituía su armadura de éxito tuvo que ser vendido para pagar una mínima parte de sus deudas. El segundo dominó, y quizás el más doloroso para Berenice, fue el social. La noticia del altercado y la posterior ruina financiera se extendió como la pólvora por su círculo de amistades superficiales. Las invitaciones a cenas, eventos de caridad
y viajes de fin de semana se detuvieron abruptamente. Las llamadas dejaron de ser respondidas. Su prima, Julieta, la que solía llamarme para darme sermones sobre cómo era difícil y que debía apoyar más a Berenice, de repente no recordaba su número de teléfono. Descubrieron la dura y fría verdad de su mundo. No tenían amigos, solo una audiencia para su riqueza. Sin riqueza, la audiencia se fue a buscar otro espectáculo más entretenido. El tercer y más humillante dominó fue la casa. La imponente residencia en Zapopan no era de ellos, era alquilada, un alquiler exorbitante que ya no podían permitirse. En menos de un mes recibieron la orden de desalojo. Los vi un día, por una amarga casualidad del destino, mientras yo conducía por su antigua calle para visitar a la señora Socorro y agradecerle personalmente su valentía. Estaban cargando cajas de cartón en la parte trasera de una camioneta vieja y abollada que claramente pertenecía a un familiar. Berenice llevaba la misma ropa que 3 días antes, su cabello sin arreglar, su rostro sin maquillaje y surcado por la amargura. Macario discutía a gritos con el hombre de la mudanza por el costo del servicio. La pareja dorada, la que posaba para Instagram en restaurantes de lujo, reducida a una escena de desesperación suburbana. Detuve mi coche a una distancia prudente y los observé por un momento. No sentí placer, no sentí triunfo, sentí una profunda y abrumadora tristeza, no por ellos, sino por lo que se había perdido para siempre, por la hija que había criado y que ya no existía, por la familia que habíamos sido o que yo, en mi ciega esperanza, había creído que éramos. Teodoro me llamó esa noche. Su voz era pragmática, sin rastro de regodeo. Están acabados, Lodi. Se han mudado a un pequeño apartamento en el centro, propiedad de la madre de Macario. Él está buscando trabajo como agente de ventas. Ella no ha salido de casa en una semana. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi nuevo apartamento, un penthouse que había comprado en el corazón del distrito de Providencia. Las luces de Guadalajara se extendían bajo mis pies como una alfombra de diamantes. Tenía todo lo que el dinero podía comprar: seguridad, comodidad, lujo y sobre todo paz. Pero mientras miraba la ciudad vibrante, me di cuenta de que la demolición había tenido un costo inevitable. Había arrasado con su vida de mentiras, sí, pero también había dejado un enorme espacio vacío en la mía, un espacio con la forma exacta de una hija. Los meses que siguieron fueron de una quietud extraña, una calma que al principio me resultaba casi antinatural. El ruido y el drama de la confrontación, que habían consumido mis pensamientos durante semanas, dieron paso a un silencio que, en un principio, me resultaba ensordecedor. Me dediqué con la precisión de una arquitecta a construir mi nueva vida, no sobre las ruinas del anterior, sino sobre cimientos completamente nuevos, sólidos y diseñados exclusivamente por y para mí. El penthouse en Providencia se convirtió en mi santuario. El espacio, antes vacío y resonante, comenzó a llenarse con mi esencia. Llené las paredes blancas con el arte que amaba: acuarelas de paisajes mexicanos, fotografías en blanco y negro de edificios emblemáticos, piezas de cerámica de Tlaquepaque. Compré muebles cómodos, sofás profundos y sillones de piel, no los objetos de diseño intocables que había en la casa de Berenice, y en la amplia terraza, con vistas panorámicas a toda la ciudad, comencé el jardín que siempre había querido: macetas de lavanda, romero y albahaca que perfumaban el aire, y bugambillas de colores vibrantes que trepaban por las paredes, desafiando el concreto de la ciudad con su belleza obstinada. Pero mi proyecto más importante no era de ladrillo y mortero, era un proyecto de propósito. Con la ayuda experta de Teodoro y la eficiencia de Aarón, establecí la Fundación Guillena. Le puse ese nombre en honor a las 2 mujeres que me habían dado la vida y la fuerza. Mi madre, Elena, una maestra rural que me enseñó el valor de la independencia, y yo misma, Guillermina. La misión de la fundación era simple, directa y nacida de mi propia herida:
proporcionar asesoramiento legal y financiero gratuito, así como subvenciones de emergencia a mujeres mayores que se encontraban en situaciones de abuso o explotación financiera por parte de sus propias familias. Transformé mi dolor en un arma para otras. Cada vez que revisaba una solicitud, cada vez que leía una historia que era un eco doloroso de la mía, sentía que el espacio vacío dentro de mí se llenaba un poco. No con felicidad, eso era pedir demasiado, sino con un sentido de utilidad, de justicia restaurativa. Ayudamos a una mujer de Oaxaca a recuperar la casa que su hijo le había hecho firmar mientras estaba enfermo. Asesoramos a una viuda en Monterrey cuyo nieto estaba vaciando su cuenta de ahorros. Cada pequeña victoria era un bálsamo para mi alma herida. Un día, 6 meses después del incidente, mi teléfono sonó mientras regaba mis geranios. Era un número desconocido. Dudé, mi instinto me decía que no contestara, pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, ¿mamá? La voz era inconfundible, pero sonaba diferente. Más delgada, frágil, despojada de la arrogancia que la había caracterizado. Era Berenice. Me quedé en silencio, mi corazón comenzando a latir con una fuerza sorda contra mis costillas. La regadera en mi mano goteaba sobre mis zapatos. Sé que probablemente no quieras hablar conmigo, continuó, su voz temblando. Y lo entiendo, de verdad. Solo quería que supieras que dejé a Macario. Hace 2 meses me enteré de que, bueno, no importa. Lo dejé, estoy en terapia. Estoy tratando de entender muchas cosas. Siguió hablando, una cascada de palabras atropelladas sobre cómo Macario la culpaba de todo, sobre cómo se dio cuenta de que su vida entera había sido una mentira construida sobre cimientos de arena. Habló de la humillación, de la pobreza, de la soledad. Era una letanía de autocompasión, una descripción detallada de las consecuencias de sus actos como si le hubieran sucedido a otra persona, como si ella fuera una víctima de las circunstancias. Finalmente, se detuvo. Pude oír su respiración entrecortada al otro lado de la línea. Esperaba algo de mí, absolución quizás, o, más probablemente, dinero. Respiré hondo, el aroma de la tierra mojada llenando mis pulmones, y con una calma que no sabía que poseía, le dije la verdad. Me alegro de que estés buscando ayuda, Berenice. Es lo correcto para ti. Hubo una pausa esperanzada de su parte, un pequeño jadeo. Pero necesito que entiendas algo. Continué, mi voz firme pero sin crueldad. La mujer cuya aprobación buscas, la madre cuya culpa podías manipular a tu antojo, esa mujer ya no existe. Murió en la acera, afuera de tu casa, esa noche. La mataron entre tú y tu esposo. Pude oír un sollozo ahogado. Durante años, pagué una deuda que no existía. Te di mi tiempo, mi dinero, mi paz. Ya no queda nada que dar. El amor de una madre no es una cuenta bancaria, Berenice, y la tuya está cerrada para siempre. Y sin esperar respuesta, sin darle la oportunidad de replicar o de llorar más, colgué. Apoyé el teléfono en la encimera de granito de mi cocina. No temblaba, no lloraba. Miré por la ventana, hacia mi terraza, donde las bugambillas trepaban por la pared, llenas de flores de un fucsia desafiante. Y por primera vez, al colgarle a mi propia hija, no sentí ni una pizca de culpa. Sentí paz. Una paz limpia, dura y bien ganada. El poder ya no residía en mi cuenta bancaria ni en mis propiedades. Residía en esa paz. La vida, al final, no es como la arquitectura. En la arquitectura, puedes demoler una estructura fallida hasta los cimientos y construir algo nuevo, perfecto y sin cicatrices en su lugar. En la vida las ruinas permanecen. Se convierten en parte del paisaje de tu memoria, recordatorios silenciosos y a veces dolorosos de lo que fue. Aprendes a vivir con ellas, a plantar flores a su alrededor, a encontrar belleza en su decadencia, pero nunca desaparecen del todo. Ha pasado un año desde esa llamada.
12 meses de una paz ininterrumpida que he atesorado como el bien más preciado. La Fundación Guillena ha crecido. Hemos ayudado a más de 20 mujeres a escapar de situaciones como la mía, a recuperar su dignidad y su autonomía. He encontrado una nueva comunidad, una nueva familia, en estas mujeres fuertes y resistentes que, como yo, se negaron a ser víctimas. He aprendido que la resiliencia es una fuerza silenciosa, pero es la más poderosa de todas. La semana pasada, mientras revisaba el correo, encontré un sobre que no era una factura ni una invitación. Era de un papel sencillo, color crema. La dirección estaba escrita a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era de Berenice. Mi primer instinto fue tirarla a la basura sin abrir. Mi paz era demasiado valiosa como para arriesgarla. Pero algo me detuvo. Quizás la curiosidad, quizás una brasa de la madre que fui, que se negaba a extinguirse del todo. La dejé sobre mi escritorio durante 2 días, mirándola de reojo como si fuera un objeto que pudiera explotar. Finalmente, esta mañana la abrí. La carta no era larga. En ella, con una caligrafía temblorosa pero clara, me contaba que había encontrado un trabajo como asistente en una pequeña galería de arte en el centro, que vivía en un apartamento modesto que pagaba con su propio sueldo, que seguía en terapia 2 veces por semana. No pedía dinero, no pedía perdón de la manera en que lo había hecho antes, con lágrimas y autocompasión. Simplemente exponía los hechos de su nueva y reducida vida. Terminaba con un simple párrafo. Sé que no tengo derecho a pedir absolutamente nada. Sé que destruí lo más valioso que tenía. Pero si alguna vez, en el futuro, encuentras un pequeño espacio en tu corazón para tomar un café conmigo, no para hablar del pasado, sino para que sepas quién estoy tratando de ser ahora, significaría todo para mí. He leído esa carta una docena de veces. La tengo aquí, sobre mi escritorio, junto a los planos de un nuevo refugio que la Fundación está construyendo. La tinta de su pluma junto a las líneas de mis planos. Una parte de mí, la arquitecta, la estratega, la mujer que sobrevivió, me grita que es una locura, que es otra manipulación, más sutil, más sofisticada, pero una trampa al fin y al cabo. Me dice que la confianza, una vez demolida, no se puede reconstruir, solo se pueden lamentar sus ruinas. Pero hay otra parte de mí, una parte más profunda y antigua, la madre, que se pregunta si la redención es posible, que se pregunta si la persona que escribió esa carta es la misma que me arrastró por el pelo en un acto de furia animal. La gente cambia, me susurra esa pequeña voz. ¿O no? Y aquí es donde la historia deja de ser solo mía y se convierte en una pregunta para ustedes. He luchado, he ganado mi guerra, he reconstruido mi vida, pero ahora me enfrento a esta última pieza del rompecabezas, la más compleja de todas. Una parte de mí quiere creer en la redención, la otra, la mujer que sobrevivió, me dice que es una puerta que nunca debe volver a abrirse. No sé si el perdón es una opción o una sentencia. Si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Hice lo correcto? Gracias por escuchar mi historia.